Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que un día sábado de la mañana requiere de un esfuerzo adicional de todas. Pero los quiero invitar y dar una cordial bienvenida a este Encuentro por Chile, Nueva Constitución, Nueva Salud. Durante este año y medio de pandemia, la salud ha sido protagonista y nos ha mostrado las fortalezas, pero también las debilidades de nuestro sistema de salud actual. Y también ha dejado en evidencia la brecha que tenemos en salud en nuestro país. Con la discusión de esta nueva Constitución y la Asamblea Constituyente, tenemos la oportunidad de discutir, dialogar, debatir y finalmente consensuar los pilares para la salud que queremos en este Chile actual y las futuras generaciones. Para esto, la invitación es a este encuentro en que ustedes serán protagonistas, además de conversar con los distintos constituyentes que tenemos invitados hoy en día. Buenos días a todas y todos. Buenos días, Natalia, Gaspar, Arturo. Les quiero presentar a Natalia Enríquez, constituyente por el Distrito 9 y parte de la Lista del Pueblo. Natalia tiene 35 años y es médica internista de la Universidad de Santiago. Lleva 11 años de ejercicio profesional comprometida con la red pública de salud del sector norte de Santiago. Actualmente trabaja en el Hospital San José y paralelamente se encuentra terminando el magíster en salud pública de la Universidad Católica. Fue presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico y previo a eso presidenta de la Agrupación de Médicos Residentes de Chile. Gaspar Domínguez, hola Gaspar, ¿cómo estás? Constituyente por el Distrito 26 y la lista independiente es Nueva Constitución. Gaspar tiene 32 años y es médico de la Universidad de Chile. Cuenta con un magíster en salud pública de la misma casa de estudios y ha ejercido como médico en las zonas rurales de la región de Los Lagos. Desde el 2015 vive en Palena, donde trabaja en el hospital de dicha comuna. Y fue reconocido como uno de los jóvenes líderes de la región por el diario El Yanquihue. Arturo Zúñiga, hola Arturo, ¿cómo estás? Constituyente por el Distrito 9 y la lista Vamos por Chile. Arturo Zúñiga tiene 38 años y nació en Santiago. Estudió Ingeniería Comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante su carrera en el servicio público fue director de Salud Municipal de Panguipulli. A su regreso a Santiago, se integró al Ministerio de Salud colaborando con la reconstrucción de los hospitales tras el terremoto del 27F. En 2019 asumió como subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud durante la pandemia del coronavirus. Tenemos a Francisco Bustamante con nosotros, psiquiatra, académico del Departamento de Epidemiología y Estudios en Salud de la Universidad de los Andes, quien moderará este encuentro. Hola Francisco, ¿cómo estás? Queremos comenzar este encuentro con la invitación al diálogo del ministro Enrique París. Muy buenos días. Quiero enviar un saludo a los participantes del encuentro Nueva Constitución, Nueva Salud, que organiza el Departamento de Epidemiología y Estudios en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Sin duda, estamos ante un gran desafío: poder incluir en nuestra nueva Constitución la salud de todas las chilenas y chilenos, considerando que para mí personalmente y para este ministerio la salud es un derecho, para quienes estamos hoy día y para los que vendrán, porque siempre lo he dicho, la salud es un tema de Estado y no del gobierno de turno. La capacidad de pago no debe ser la condicionante para recibir una atención médica que un enfermo necesita. Es por eso que encuentro muy positivo que se realicen encuentros como este, donde se pueda dialogar, conversar, intercambiar ideas, y en este caso serán 3 constituyentes: la doctora Natalia Enríquez, a quien conozco desde hace muchos años, el doctor Gaspar Domínguez y Arturo Zúñiga, ex subsecretario de redes asistenciales, que también tuve el honor de trabajar con él, quienes darán una visión sobre los temas de salud y responderán preguntas de los participantes. Espero que ustedes puedan tener una jornada muy provechosa, muy exitosa, y que de esta jornada podamos sacar conclusiones que permitan avanzar en esta lema de la nueva Constitución, Nueva Salud. Muchos saludos y muy buen día.
Muchas gracias, ministro París, por las palabras de bienvenida. La salud como un derecho y que la capacidad de pago no sea una barrera para acceder a la salud que las personas necesitan, sin duda son prioridades que se van a discutir hoy día en esta conversación, además de otros temas que también, en los que también abordaremos. Para esto los dejo con Francisco Bustamante, quien moderará este encuentro. Muy buenos días a todas y a todos. Les recuerdo a nuestros televidentes de que nuestro chat está abierto. Pueden enviarnos las preguntas que quieran hacer a los constituyentes respecto a qué tipo de salud queremos para nuestra Constitución. Así que los invito a participar en el chat de EMOL. Les recuerdo también de que han habido 3 ponencias previas a este encuentro, las cuales pueden ustedes ver en nuestro canal de YouTube. Una de parte del decano de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudio, el doctor José Ignacio Martínez, otra de parte del decano de nuestra Facultad de Medicina, el doctor José Antonio Vukusic, y finalmente una tercera ponencia de parte de la profesora de nuestro departamento, la doctora Patricia Matus. El doctor Martínez nos habló acerca del contrapunto que existe entre la Constitución de 1925 y la de 1980, en donde hay un cambio radical respecto a cómo se entiende la salud, ¿no? Desde la Constitución del 25, en que establecía claramente un derecho a la salud, mientras que en la de 1980 se establecía un derecho a la protección de la salud. Sin embargo, destacaba el profesor Martínez de que la salud es un derecho, ¿no? Y eso debe ser claramente preservado, ¿no? Y corresponde también a los poderes ejecutivo y legislativo ver cómo este derecho, que debe quedar plasmado en la Constitución, se aplica a políticas públicas en lo concreto. Posteriormente, el profesor Vukusic hizo un interesante análisis de cómo ha evolucionado el modelo médico de la medicina y de la salud a lo largo de estos 3 últimos siglos, ¿no? El siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, en el cual nos encontramos, ¿no? Y en el siglo XIX la salud tuvo un gran desarrollo desde el punto de vista científico. Durante el siglo XX cambió un paradigma de modelo médico, ¿no? En el cual la salud se entendía como la lucha contra la enfermedad. Tenemos que erradicar la enfermedad y garantizar así la salud, ¿no? Y este modelo de la salud entendía como el ejercicio de la medicina y se daba en un contexto muy hospitalario. Sin embargo, esto ha ido modernizándose hasta el enfoque actual, que tiene que entender más bien a la medicina como un derecho social, que tiene que ser participativo, multidisciplinario, no centrado en la medicina y tampoco hospitalario, ¿no? Tenemos que llevar la salud a la comunidad. Y decía el profesor Vukusic que tiene que ser construido, ¿no? Con la comunidad. Y finalmente, la profesora Matus nos recuerda de que el derecho a la salud también implica un derecho a vivir en un ambiente saludable, ¿no? Lo cual implica también que la salud tiene que extenderse a otras áreas, ¿no? Especialmente al medio ambiente. Y también de que una salud moderna debe incluir también un fuerte componente preventivo. Entonces quisiera invitar a los constituyentes a que ellos nos cuenten brevemente cómo piensan que debería estar plasmada el derecho a la salud o cuál debería ser el enfoque en salud que debiera tener la Constitución que estamos empezando a construir. Entonces me gustaría partir por Natalia, ¿no? Ya que partimos presentándola, Natalia. ¿Cómo piensas tú que debería ser este enfoque que debiera tener nuestra Constitución con respecto a la salud? Bueno, creo que la síntesis que recién realizaste, Francisco, si me permite tutearte. Gracias. Probablemente hace una síntesis de lo que nosotros mismos nos hemos ido dando cuenta con el tiempo. Yo creo que la primera percatación, así como fue también de la educación, antes no generaba ruido tener que pagar por la educación, siendo que siempre ha sido brutal la diferencia de pago que existe.
O sea, me imagino que a nadie le parece indiferente que un colegio sea más caro que un sueldo mínimo. Eso ya es muy llamativo. No tendría que existir, de hecho. Pero se entró en esa lógica, que estaba bien pagar por la educación. Y también se entró en la lógica que estaba bien pagar por salud. Porque por lo demás no era un derecho, nadie se preguntaba por qué no era un derecho, y todo eso finalmente estaba como en un inconsciente colectivo de que es lo que hay. Pero cuando finalmente empieza todo este cuestionamiento a nuestra realidad social, viene, yo diría que justamente el primer cuestionamiento de por qué hay que pagar por la educación. Si finalmente el tener una población educada nos trae un beneficio para todos. ¿Y por qué pagar por salud? Si se entiende que todos somos parte del Estado, el Estado también tendría que ver el cómo nosotros vivimos en un ambiente saludable para evitar la enfermedad, por tanto hacer menos presión sobre el sistema sanitario, pero que ese sistema sanitario estuviera accesible y no en términos de pago, sino que realmente fuera accesible para toda la población. Y ahí es cuando uno va a mirar la Constitución y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Está constituida como derecho o no? Y efectivamente no. Lo que dice es que más que nada el Estado tiene que proveer, la oportunidad de que la persona elija entre un sistema sanitario privado o público. Lo cual ya tiene una lógica en sí misma que probablemente es muy liberal, pero que todas las personas tenemos la misma capacidad de elegir y eso no es real. O sea, una persona con recursos, una persona con buena educación en salud, probablemente va a poder hacer una mucha mejor elección de qué tipo de sistema está comprando, porque aquí viene la lógica de pago, y por tanto de la responsabilidad individual, también como en la lógica del programa Elige Vivir Sano, que a mí me parece que ya su propio nombre es un síntoma de la lógica que hay detrás. Yo no puedo elegir vivir sano si vivo en un ambiente que no es sano. No, ahí no hay una elección. Ahí existen los determinantes sociales, que tienen que ver justamente con cómo nosotros aceptamos que el individuo está afectado por su colectivo y por su comunidad. Y ahí los determinantes sociales superan al individuo. Es un tema de Estado. Entonces, creo que hemos transitado en este último tiempo de cambiar el cómo nosotros entendemos la salud, de que antes lo único que nos preocupaba era si podíamos tener acceso o no en caso de que tuviéramos un infarto o un accidente y que, bueno, voy a ahorrar porque voy a tener que pagar, a esta otra mirada de decir, no, nosotros vivimos en un ambiente que debiese ser saludable y mi objetivo es, ojalá, nunca enfermarme. Y eso tiene todo un constructo de sistema sanitario que hay que implementarlo detrás. Sí, efectivamente, ha habido como una evolución respecto a la conciencia social con respecto a qué salud queremos recibir los chilenos. Me gustaría continuar con Gaspar, quien nos tenía un poco preocupado porque justo venía de viaje hacia Palena, pero veo que ya llegaste, Gaspar. De hecho, lo veíamos ahí en el transportador viajando cómo se bajaba, así que, pero ya estás ya en tu lugar de destino, ¿no? Bienvenido, Gaspar. Cuéntanos cómo piensas tú que la Constitución debería reflejar el derecho a la salud. ¿Qué tienes pensado? Hola, buenos días, Francisco. Buenos días a todas las personas que están también escuchando. Y siempre es un desafío responder después de la Natalia, porque ella hace una respuesta muy completa y deja poco para el que viene después. Entonces, yo quería pasado antes ya. Yo quería mencionar un punto que yo creo que es súper importante transmitirle a las personas que la salud no depende de tener buenos doctores o tener buenos hospitales. La salud depende de condiciones de vida en que las personas nacen, crecen, trabajan y se desarrollan. Y esto, que suena tan, digamos, como grande, es lo que uno en estudiando aprende que se llaman determinantes sociales de la salud. Y a mí me gusta poner un ejemplo que uno lo puede ver trabajando en zonas rurales donde yo he trabajado por años. Y es que, por ejemplo, si una persona, este es un ejemplo como bien gráfico, si una persona tuviera un muy buen plan de salud, tuviera un doctor muy bueno, con unos laboratorios muy buenos, con una clínica muy buena, pero vive en una casa donde, por ejemplo, se filtra el agua cuando llueve, se filtra el frío por las rendijas de la puerta, no hay agua potable, dentro de esa casa hay uso de drogas, abuso sexual, violencia de género, no hay acceso a la educación. En esa casa,
el sistema de salud que tenga muy bueno no va a servir de nada, las personas van a tener un nivel de salud muy bajo. Entonces yo creo que el primer como cambio de foco que tenemos que dar en general a la ciudadanía, porque en las facultades de medicina muchas veces se tiene más o menos claro, es la conclusión, como decía Natalia, que el nivel de salud de las personas no depende de los sistemas de salud. De hecho, algunos expertos han querido cuantificar esto y establecen que el 15, un 20%, todo el resto del nivel de salud depende de las condiciones de vida. Y las condiciones de vida tienen que ver con las condiciones de trabajo, con las condiciones de educación, y eso produce que hayan enfermedades o niveles de salud diferenciales en distintos grupos de la población. No es casualidad, por ejemplo, que las personas trans en Chile tengan una esperanza de vida de 35 40 años. No es porque el ser trans tenga un elemento biológico que favorezca el gusto, es porque vivimos en un ambiente que, bajo cierto contexto social, hace que estén mucho más expuestos a morir por distintas causas. Y, por ejemplo, ser una mujer pobre mapuche, hay mucho más riesgo de morir de ciertas cosas, de tener menos acceso a ciertas cosas, y favorece que tengan más enfermedades y mueran. Entonces yo creo que lo principal, un poco respondiendo a la pregunta de Francisco, de cómo deberíamos comprender la salud en la Constitución, yo pienso que lo principal es comprender que es un fenómeno amplio, que depende de las condiciones de vida y que las personas se desarrollen. Y esto tiene un nombre, y se llama determinantes sociales de la salud. Muy bien, interesante lo que propone Gaspar y complejo también a su vez, porque los determinantes sociales están involucrados en todo, ¿no? Entonces, no solamente hay que legislar pensando en la salud, sino que también legislar pensando en los determinantes sociales que influyen, como tú muy bien lo has dicho, y a veces en forma impactante en la salud, como por ejemplo el disminuir la esperanza de vida en algunas poblaciones como la población trans. Y ahora le damos la pasada a Arturo, ¿no? Para que nos cuente cómo ves tú la salud en la Constitución, ¿no? Cómo debiera estar plasmada la salud como derecho social. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Francisco, Marcela, a toda la Universidad de los Andes. Y bueno, pedir la excusa porque puede haber un poco de ruido ambiente con los niños un día sábado en la mañana, así que pueden haber alguna sorpresa. Y en relación a tu pregunta, Francisco, bueno, yo coincido bastante con lo que mencionó Gaspar acerca de las condiciones de salud que no dependen exclusivamente de los servicios de salud. Y el mejor ejemplo, bueno, ahí Gaspar dio algunos, pero en nuestro país lo que más ha aportado a que nuestra esperanza de vida haya aumentado durante el siglo XX fue algo que no tiene que ver con salud, que fue el agua potable, algo que se podría asociar a obras públicas, por decirlo así, fue lo que más contribuyó a mejorar la esperanza de vida en nuestro país, disminuyendo mucho algunas enfermedades que existían en los años 1900. Y en ese sentido coincido muchísimo con lo que plantea Gaspar, en el sentido de que hay muchas cosas, muchas políticas públicas que inciden en la salud de la población. Y en relación a la pregunta en sí acerca de cómo esta Constitución puede ayudar a mejorar de cómo la salud de la población, bueno, la misma tesis inicial de Gaspar da cierta noción acerca de cuál sería la respuesta, que es que no solo depende del artículo en donde esté la salud. Es decir, no depende de lo que se ponga en el sentido de que si es un derecho a la salud, si es un derecho a elegir, si es un derecho al acceso a la salud. Yo creo que en ese artículo uno no va a lograr hacer que la salud o que el ambiente en el cual las familias de nuestro país se puedan desarrollar se mejore directamente. Pero sí uno puede ayudar, obviamente, con un grano de arena en eso. Y para ver dónde uno puede ayudar específicamente en lo que son los servicios de salud, para irnos al tema de la pregunta, uno también tiene que preguntarse cuáles son hoy día el diagnóstico. Tenemos un sistema público de salud en donde tenemos listas de espera hace mucho tiempo que no han podido ser solucionadas. Tenemos una infraestructura en nuestro país bastante antigua, se ha ido renovando durante los últimos 12, 13 años a paso bastante rápido, pero aún así siguen habiendo hospitales con infraestructura muy dañada y para qué hablar de la atención primaria.
Y obviamente tenemos un enfoque que tenemos que también reconsiderar y que es un enfoque que tiene que estar centrado en la persona, en el paciente, en la familia del paciente. Y eso nos ha costado mucho. Y parte, obviamente, de esas cosas son, por ejemplo, cosas que hoy día vemos como tan absurdas, que todo lo que era salud mental no se consideraba dentro de un hospital normal. Y hoy día sí se están incluyendo, por ejemplo, hospitalizaciones de salud mental en un hospital común y corriente, por decirlo así, y no en los psiquiátricos apartados de la ciudad. ¿Por qué? Porque entendemos que la recuperación de una persona hoy día tiene que hacerse dentro, inserta en la misma sociedad, el mismo ambiente que el día de mañana se va a desenvolver. De lo contrario, obviamente los resultados pueden ser malos y esta persona va a volver a caer en un problema. Y esas son las formas que tenemos que, para mí, son el diagnóstico de lo que es hoy día la salud pública. Y por el lado de la salud privada, como decía Natalia, depende mucho de la capacidad de pago. O sea, si una persona no tiene para pagar, no va a ser atendida, a no ser que sea la ley de urgencia, pero igual después le va a llegar el cobro. Y también existe mucha asimetría de información, ¿ya? Es bastante difícil para una persona, para un paciente, incluso para personas que están ligadas a la salud, poder entender si tiene una buena cobertura o no de acuerdo a su plan. Y cuando se hospitaliza, bueno, viene una serie de cobros gigantes que uno no entiende nada y cuánto va a costar una operación, una hospitalización. Y esas son las cosas que uno, siendo yo ingeniero comercial, yo estoy muy a favor de que exista muchísima fiscalización. Es un sector que tiene que tener mucha fiscalización porque no puede dejar esta diferencia que existe entre la información que tiene una persona común y corriente, un paciente, una familia de un paciente, y la información que tienen las aseguradoras o los prestadores de salud. Y para qué hablar de los laboratorios y los medicamentos. En ese sentido, yo creo que tiene que haber muchísima fiscalización. Y teniendo ese diagnóstico que espero que se pueda compartir, uno también puede ir entregando alguna cierta información de datos para terminar hablando de las propuestas que uno podría hablar de cómo mejorar la salud que hoy día reciben los chilenos. Y en ese sentido tenemos que tener claro que se ha hablado mucho acerca de un cambio del seguro público de salud, de hacer un sistema único. Se ha hablado mucho también de eliminar a los prestadores privados de salud. Y yo creo que esas soluciones son un poco de eslogan más que de ir realmente a los problemas. Hoy día en nuestro país tenemos un sistema de salud público que se financia un 70% con impuestos generales, es decir, un sistema solidario. Es decir, los que tienen más tienen que pagar más. Y con un 30% con las cotizaciones de nuestro 7%, que cada día se hace menos porque tenemos una carga de enfermedad mucho mayor y para qué hablar de las licencias médicas. Entonces, hay que tener muy claro, obviamente, los diagnósticos, los datos y en ese sentido, con esa información, poder entregar propuestas que ojalá vayan a mejorar rápidamente la salud que está recibiendo la población. Muy bien, gracias Arturo. Has tocado varios puntos, ¿no? Un punto muy interesante tiene que ver con el enfoque centrado en la persona, porque a fin de cuentas son los ciudadanos cómo vivencian las atenciones en salud, quienes finalmente ven la salud como buena o mala, ¿no? El destinatario finalmente independiente de a veces lo que pensemos nosotros los prestadores o los tomadores de decisión, finalmente el usuario es el receptor de la salud, ¿no? Por lo tanto, tiene que estar centrado en la persona, ¿no? Y otro tema también muy importante que ya abordaremos más adelante con algunas preguntas respecto a la capacidad de pago y el gasto de bolsillo que cada persona tiene que desembolsar, aparte de la cotización obligatoria que tiene que realizar, ¿no? Y finalmente, otro tema que ya volveremos a tocar a raíz de una pregunta que viene más adelante con respecto a la salud mental. Bueno, los invito ahora a escuchar la pregunta, una pregunta que le dirige a ustedes la doctora Francisca Crispi, que es la presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico. La Constitución del año 80, protegiendo una supuesta libertad de elección en salud, en la práctica divide a la población en el seguro público y los seguros privados, generando enormes inequidades en el financiamiento y en el acceso. Mi pregunta para los y las constituyentes de salud es si están dispuestos en la nueva Constitución
a terminar con esta segregación y generar un sistema único de salud en el cual con solidaridad estemos todos y todas las personas tengan acceso según su necesidad y no según su capacidad de pago. Muy bien. Bueno, ¿con quién comenzamos? Natalia. Oye, Gaspar, ¿se nos fue de las comunicaciones? Sí. ¿O no? Que no lo veo conectado. Bueno, esas son otras de las dificultades que tenemos en este país largo y estrecho, ¿no? Gaspar en estos momentos está en Palena y nosotros pensábamos que eventualmente podría tener dificultades de comunicación, así que esperemos que se vuelva a conectar dentro de poco. Cuéntanos, Natalia, ¿qué le podría responder a Francisca? Sí, a ver, yo creo que hay varios elementos que... Escucha, probablemente voy a estar en desacuerdo con varias de las cosas que dijo Arturo, porque creo que hay que distinguir entre lo que es la salud poblacional y la salud individual. Cuando se habla de la salud individual, uno puede tener una perspectiva mucho más centrada en la persona, pero cuando uno está hablando de una salud poblacional y de hacer políticas de salud, ahí la mirada individual, de hecho, es una trampa. Hay que tener una mirada colectiva, hay que pensar en la comunidad. Por eso justamente todo, como lo explicitó muy bien Gaspar, los determinantes de salud debiesen ser nuestra preocupación en la nueva Constitución, porque la nueva Constitución no es algo que tenga por destino ser un grano de arena, como realmente la nueva Constitución lo que pretende es ampliar los márgenes de lo posible. Y después las normativas que le sigan a la Constitución tendrán que tener el rol de ver cómo lo hacemos efectivo de acuerdo a las circunstancias que estamos manejando en cada momento histórico. Pero una Constitución no puede tener un horizonte limitado, no puede pretender como ser una reformita o dar un pequeño paso hacia adelante. Menos si uno está pensando, y por lo menos por eso a mí me interesó participar como en esta construcción, es que tengamos un Chile diferente. O sea, yo creo que por lo menos la mayoría del país que efectivamente votó a apruebo, que quiere una nueva constitución, quiere un país distinto al que estamos ahora. Y eso no se va a lograr con pequeñas reformas. Y en eso me voy a vincular con la pregunta de Francisca Crispi, y que creo que hay que distinguir el tema del financiamiento, que es el seguro, y que yo estoy muy de acuerdo con compartir riesgos. Yo creo que todos tenemos que compartir riesgos, porque así también asumimos las diferencias que hay en la forma de vida que hay entre nosotros, y que justamente producto de la inequidad, de la desigualdad, de la falta de justicia social. Entonces, que se compartan riesgos, a mí me parece muy correcto, y eso va en la parte de financiamiento, y yo creo en un seguro único. Otra cosa es el sistema de salud, que son como un sistema de prestadores, porque aparte uno podría hablar como del macrosistema, pero si uno habla del sistema de prestadores, a mi parecer, pueden existir prestadores privados, pero bajo una regulación, como ha sido la situación de pandemia, donde ante un estado de excepción constitucional, entonces el Ministerio de Salud le ha podido poner ciertas reglas a lo que es el sistema de prestadores privados. Yo creo que pueden haber, pero no pueden estar desregulados, que es como existe en Chile, porque la salud no es sujeto de mercado. Y en eso yo estoy absolutamente en contra de todos aquellos que dicen que la salud puede ser abierta al mercado. Yo no creo que sea sujeto del mercado. Ni sujeto, ni objeto, ni nada. Es una ocupación estatal y es, por tanto, un bien público. Y es ocupación de todos. Yo creo que ahí respondo las dos cosas. Muy bien, gracias, Natalia. Aprovechemos que volvió, se reintegró Gaspar. Así que, Gaspar, justamente está preguntando Francisca Crispi, presidenta del Colmet Santiago, acerca de la pregunta, decía textualmente, si están dispuestos en la nueva Constitución a terminar con esta segregación y generar un sistema único de salud en el cual con solidaridad estemos todos y todas las personas tengan acceso según su necesidad y no según su capacidad de pago. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, de todas maneras, ese es el principal paso que tenemos que dar en esta nueva discusión constitucional. O sea, para mí eso resulta ser, Francisco, un mínimo.
Y me gustaría tomarme 2 minutos en poder explicar rápidamente a las personas que nos escuchan por qué esto es tan relevante y por qué esto es efectivamente una cuestión constitucional. La constitución actual que tenemos es una constitución que en el artículo 19, en el numeral 9, que es el que se refiere a salud, en el inciso cuarto, dice: las personas tendrán derecho a elegir a qué sistema de salud acogerse, siendo este público o privado. Eso dice. Y esto, y después que salió la Constitución, meses después aparecieron las ISAPRES en Chile. Y no fue casualidad, no fue una coincidencia aleatoria en el tiempo. Una cosa fue consecuencia de la otra. Y el legislador y el Tribunal Constitucional han interpretado este inciso cuarto, donde dice que se puede elegir, como que las personas pueden decidir dónde quieren poner su cotización obligatoria, dónde quieren poner su 7%. Entonces, ha pasado una cosa muy loca. Y este 7%, que es una cotización obligatoria, está pensado desde el modelo de von Bismarck originario, ¿cierto?, de las cotizaciones obligatorias, está pensado para ser utilizado con lógica de seguridad social. ¿Y qué significa seguridad social? Significa que toda la plata se va a una billetera común y que de esa billetera se sacan las lucas, digamos, para pagar las prestaciones de las personas, según quien lo necesite. Entonces, el que tiene más plata tiene un 7% mayor, el que tiene menos plata tiene un 7% menor, pero todos van a la misma billetera y de ahí se pagan las prestaciones para quien las necesite primero, no para quien pueda pagar primero. Y eso es el modelo que se ha utilizado en todo el mundo de seguridad social con cotización obligatoria. Entonces, ¿qué hicimos en Chile? Dijimos ya, como cada uno puede hacer lo que quiera con su 7%, porque así se interpretó este artículo, las personas que tienen poco riesgo de enfermar, que son las personas con remuneraciones altas, personas jóvenes, sin otras enfermedades crónicas, ese 7% los toma una aseguradora privada, que son las ISAPRES. Entonces, negocio redondo, porque los cabros jóvenes con buenas remuneraciones, que no se enferman, denme su 7% y si usted se enferma, yo lo atiendo. Negocio redondo para la ISAPRE. Ahora, si usted es adulto mayor, tiene remuneraciones bajas, tiene enfermedades crónicas o tiene alguna condición de salud que implique que usted va a hacer un gasto, no, por favor, pase adelante FONASA, porque en ISAPRE muy difícil que lo reciban. Es más, es tan ridículo esto, es tan ridículo, que si tú tienes muy poco riesgo de enfermar, la diferencia entre tu 7% y la prima de tu seguro, la ISAPRE te la devuelve a través de esto que se inventó en los años 90 que se llaman excedentes. Entonces, es una cosa de tomarse la cabeza y decir cómo las ISAPRES tienen la desfachatez de entenderse como parte de la seguridad social. Porque la seguridad social, por definición, y no por antojo político, por definición académica, implica solidaridad. Si no hay solidaridad, no hay seguridad social. Entonces hoy día tenemos lo peor de los dos mundos, porque en el fondo la gracia de que hay una cotización obligatoria, la gracia es que las cotizaciones de los sanos ayudan a las de los enfermos. Ese es el espíritu. Por eso existen las cotizaciones obligatorias. Y hoy día es una locura donde el 7% de las personas que no se enferman se van a las utilidades de la ISAPRE y el 7% de las enfermedades que sí se enferman se van como gasto a FONASA. Y por eso FONASA es un hoyo en el bolsillo del Estado. Y finalmente, Arturo decía algo que es muy cierto. Las cotizaciones financian alrededor de 1/3 del gasto en salud. No es todo hoy día en Chile. Pero déjenme decirles que este 20% de personas que cotizan en ISAPRE, si se cambiaran a FONASA mañana, el presupuesto de FONASA se duplica. En un día, se duplica. Porque el 20% de chilenos que cotizan ISAPRE, como tienen remuneraciones más altas, es en total la misma cantidad de cotizaciones que el 80% de chilenos que están en FONASA. Finalmente, para no alargarme más, muchas veces dicen, oye, este no es un tema de constitución. Y hay dos cosas que decir para ello. Primero, no existe una norma que establezca qué es o qué no es constitucional. Será constitucional lo que pide 2/3 en la Convención Constitucional. Eso es constitucional. No existe una definición dogmática. Los abogados lo saben muy bien. Y segundo, si la Constitución actual se refiere de manera tan explícita a esto, de que las personas pueden adscribir a qué sistema acogerse, y esto ha sido interpretado como que cada persona puede poner su 7% donde quiera, para pagar un seguro privado o para un seguro solidario, perfectamente podemos establecer, así como ahora dice, se cobrarán cotización obligatoria, según diga la ley, podemos poner estas cotizaciones obligatorias, se manejarán con lógica de seguridad social y solidaria. Así de sencillo, así de simple.
Muy bien, gracias Gaspar, interesante. Quisiera también poner sobre la mesa de que no solamente está involucrado el aporte del Estado y las cotizaciones que hacen los empleadores, sino que también el gasto de bolsillo, que es sumamente importante y que es uno de los mayores que tenemos aquí en Chile dentro de los países de la OECD, ¿no? Y que tiene eso un alto impacto en salud, inclusive el mayor costo en salud es parte del gasto de bolsillo, ¿no? Lo que pone cada persona de su propio bolsillo, ya sea para comprar los medicamentos, en el copago de la atención, o por ejemplo comprar los lentes o pagar un examen, ese gasto de bolsillo es tremendamente importante. Muy bien, bueno, Arturo, seguimos contigo. Sí, bueno, yo difiero bastante acerca de esta suposición que hace Francisca Crispi acerca de que la segregación que hoy día existe en nuestro sistema de salud proviene de la Constitución y se solucionan todos los problemas eliminándola. ¿Ya? Esto como que me hizo recordar cuando Nicolás Aguirre dice saquémosle los patines a las personas cuando empezó a hablar de educación y él era ministro de Educación, diciendo, oye, ¿sabéis que nivelemos hacia abajo? Quitémosle todas las personas que tienen la posibilidad de ir a una escuela subvencionada y que están dispuestas a un copago a llevarlos a una escuela o a un colegio municipal del Estado, en donde hemos visto que la calidad es inferior. ¿Y qué es lo que yo veo en esta pregunta de Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Regional de Santiago? Es que hace un supuesto bien grandioso, que es decir, oye, nosotros con un sistema único de salud vamos a corregir todos estos problemas que estamos comentando. Lista de espera, acceder a la salud de acuerdo a tu capacidad de pago. Es bastante simplista. Y en ese sentido yo creo que vamos mucho más allá. Y creo que no es posible, y ahí coincido con Natalia, en que la Constitución por sí sola sea la que capaz de solucionar todos estos problemas, sino que tiene que haber una serie de otras leyes que vayan en ayuda de esto. Y obviamente el mejor ejemplo de eso es cuando uno lee el artículo 84 de la Constitución de Venezuela, que dice, para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. Suena precioso, pero todos hoy día conocemos la realidad de lo que ocurre en Venezuela, que no es capaz de hacer cumplir lo que está puesto en su Constitución porque apenas le alcanza para atender a los pacientes de coronavirus en sus hospitales. Y en ese sentido, yo creo que no podemos simplificar esto, ¿ya? Es algo muy delicado como para poder decir que la Constitución se va a hacer cargo a través del Seguro Único de Salud. Yo no tengo ningún problema en que exista el sistema holandés, el sistema alemán, en donde distintos seguros, pero creo que es desviar el problema, es no hacerse cargo de la realidad. Y hoy día, ¿qué es lo que, y Natalia y Gaspar, que trabajan en el sector público, lo pueden decir? Y que yo creo que, por ejemplo, si uno dice, ¿qué le podemos hacer al sector público? Hay que despolitizarlo completamente. Y una medida radical podría ser eliminar la subsecretaría de redes asistenciales, de la cual yo fui subsecretario, y llevarlo a algo más ajeno a la situación política. No puede ocurrir que cada 4 años el mejor director del hospital sea cambiado porque es del otro lado. Y eso ocurre hasta el día de hoy, ocurre en los municipios, ocurre en los hospitales, ocurre en los servicios de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Y Gaspar y Natalia ahí lo pueden corroborar o negar si quieren, pero es que depende mucho el hospital de la persona que está a cargo, obviamente de los recursos que tiene, que se le entregan para administrarlo, pero depende mucho de la persona y de que no se utilice como un comando electoral, como sucede actualmente. Y eso tiene que cambiar, tenemos que cambiar la lógica de politizar los establecimientos de salud en nuestro país y, insisto, y aquí me va a retar, creo que fue Gaspar el que me dijo, no, la Natalia, pero me lo comparó con otra cosa. El centro tiene que estar en la persona y la Natalia me hizo la comparación con el colectivo, bueno, con la familia también, tiene que estar en el centro de la persona, la familia. No estoy hablando de esa relación que existe, Natalia, pero voy a
a que no esté pensado en el gobierno de turno, en el alcalde de turno, sino que esté pensado en la persona. A eso iba mi punto. Y eso es lo que yo creo que hoy día le hace muy mal, ¿ya? Hoy día cuando vemos, por ejemplo, y no voy a hablar de personas que son más cercanas hacia el centro derecha, sino que Begoña Ayarza, que fue la histórica directora del hospital Ezequiel González Cortés, excelente hospital administrado por ella. Lo mismo el señor Julio Montt, trabajó conmigo en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, hoy día es director del hospital Luis Tinné en Peñalolén. Lo mismo con Marcos Vergara, son personas que no necesariamente están cerca de la centro derecha, sino que de la izquierda, y ellos proponen esto mismo que estoy comentando yo, acerca de sacar de la administración ministerial, de gobierno. Obviamente tiene que mantenerse, que sea a nivel de Estado, regido obviamente con impuestos generales, más la cotización que mencionaba Gaspar, y ahí obviamente creo que sí debiésemos dar un paso más allá en entregar más recursos, pero al mismo tiempo exigirles más, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno ve el presupuesto de salud del año 2010, el presupuesto al año 2020 se duplicó. Y uno dice, pucha, creció mucho más que el gasto fiscal, creció varias veces más que lo que creció el Producto Interno Bruto en nuestro país, y resulta que no creció la actividad. Y uno dice, pucha, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay una gestión mejor acerca de los recursos que todos los chilenos le entregamos a través de nuestros impuestos? Y ahí es donde uno dice, pucha, hace falta esta profesionalización de la gestión de nuestro sistema de salud para poder hacer mucho más con los recursos que hoy día tenemos, haciendo el punto que se necesitan más también, para que no diga nada después la Natalia y Gaspar, pero sí considerar esto que es un tema político. O sea, no puede ser que los directores de establecimiento se cambien de acuerdo a su pensamiento político. Sí, muy bien, gracias Arturo. Les recuerdo que tenemos que nuestros televidentes pueden participar enviando preguntas por el chat de MOL. Francisco, disculpa, yo quería, Francisco, que Arturo aquí se moje el potito y nos diga si él va por unas cotizaciones únicas, o sea, que se junten las cotizaciones en un seguro único. Un seguro único. Me gustaría que fuera explícito en ello, que fue la pregunta de la Fran Crispi. Muy bien, Arturo. Yo no tengo ningún problema, Gaspar. O sea, si es seguro uno y si hay un multiseguros como funciona en Holanda, en que todos vayamos a cotizar, obviamente eso tiene que ser suplementado con impuestos generales, pero creo que es mentirle a la gente decirle que eso es la solución, ¿ya? Creo que eso no va a solucionar la lista de espera de hoy día, no va a solucionar lo que te pasa a ti en Palena, en el sentido de que una mujer que está esperando guagua tiene que irse 6 semanas antes a Puerto Montt a tener la guagua. Eso no se va a solucionar, lamentablemente, insisto, con cambiar el sistema que tenemos hoy día entre ISAPRE y FONASA. Para mí esa no es la solución. Aunque si se quiere avanzar, o sea, por un tema político, habrá que hacerlo, pero para mí por cierto, no es la solución. Aquí nadie diría eso, Arturo, nadie sería tan inocente, pero por lo menos ya tenemos un avance ahí, Natalia. Vemos que Arturo nos va a apoyar con el Seguro Único de Salud, así que estamos avanzando. Muy bien, bueno, les comento que tenemos varias preguntas que se han escrito en nuestro chat de YouTube de Encuentros por Chile y también a través del chat de EMOL. Quisiera invitarlos ahora a escuchar la pregunta de Teresa Barca, que es técnico de enfermería a nivel superior de la clínica de la Universidad de los Andes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Barca y quisiera realizar las siguientes consultas. En el área de salud mental, todas las patologías de salud mental son muy estigmatizadas en este país y en muchos otros. Quisiera saber en qué forma ustedes van a legislar para poder proteger a la gente, sobre todo en los costos económicos que significa el padecer una patología de salud mental, ya que en este país las diferencias son muy grandes. En los hospitales hay listas de esperas de más de 100 personas y en las clínicas una persona común y corriente de estatus medios no puede pagar de 400 a 600 mil pesos por una hospitalización diaria. Muy bien, entonces como Arturo comenzó su presentación hablando acerca de la salud mental, me gustaría comenzar con él, ¿no? Teresa nos propone este tema
súper importante que mucha gente sufre a diario de la estigmatización a las personas con alguna patología de salud mental y particularmente estigmatización en lo que se refiere en el sistema público, que tienen menor acceso a la atención, menor disponibilidad de camas en salud mental, muchos servicios de urgencia no tienen atención especializada en salud mental y en el ámbito privado también, ¿para qué decir, no? Las ISAPRE reembolsan menos de la mitad lo que reembolsarían en otras prestaciones, ya sea las atenciones y especialmente lo hospitalario. ¿Qué le podría responder a Teresa? Tenía apagado el micrófono, Arturo. Está bloqueado, sí. Coincido plenamente con lo que menciona Teresa. Es una deuda que existe en nuestro sistema de salud, tanto público como privado. Yo creo que más que nada por un tema cultural, y esto no es solamente de Chile, de lo que tú planteas, es como un tema tabú que no se tocaba. Bueno, todavía hay gente que le cuesta reconocer que tiene algún problema de salud mental porque que todavía hay gente que lo mira para mal. O sea, ahora más que nada en situación de pandemia, en donde las condiciones de cuarentena provocan muchos más incentivos para que se desarrolle alguna enfermedad con ansiedad o cualquier otro tema. Y hay que ir avanzando y a uno le encantaría ir a toda velocidad, pero ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que una persona, un niño, tiene un problema, desarrolla un episodio de salud mental, un intento de suicidio, se acerca a la urgencia le da algunos medicamentos, lo cura y lo devuelve al mismo ambiente en donde hoy día le provocó ese mismo problema, episodio. ¿Y qué es lo que debiésemos tener? Esa persona debiese, al llegar a la urgencia, obviamente ser atendida inmediatamente, ser hospitalizada en caso de que el médico lo requiera, en una unidad especial de salud mental, después tener atención, ojalá ambulatoria, ya hay programas de eso que se están desarrollando en salud pública, y obviamente después tener una intervención en su ambiente, cosa de solucionar el problema y no que esta persona vuelva a recaer en el sistema de salud. Y hay avances, obviamente, pero se están haciendo gradualmente porque no se puede, obviamente, de un día para otro solucionar el problema. O sea, acá hay temas de infraestructura que llevan tiempo en solucionarse, temas de formación de profesionales para poder tener, obviamente, un especialista en la urgencia, como tú decías, Francisco, muchos hospitales no lo tienen, la mayoría de los hospitales no lo tienen hoy en día. Y en cuanto a la salud privada también, o sea, la cobertura es pésima porque no era un tema que se tenía en consideración años atrás. Y la deuda es gigante. Entonces, en ese sentido, tenemos que avanzar mucho más, tenemos que verlo como una enfermedad más, como si fuese una apendicitis, como si fuese un evento de accidente traumático, como si fuese cualquier otro problema, e incluso con mucha mayor atención, porque son cosas que tienen una cronicidad bastante mayor, y ahí, obviamente, los especialistas pueden abordar mucho más eso. Ojalá que toda esta pandemia sirva como para que nos demos cuenta y para que podamos conversar estos temas y que no existan temas tabú. Todos tenemos algún familiar que ha tenido problemas de salud mental y sabemos lo difícil que es lidiar con eso para la persona, obviamente, pero también para la familia. Así que coincido plenamente que es una deuda que obviamente, la Constitución, no sé si puede ayudar en ese sentido, pero sí, yo espero que la elección presidencial que se viene en noviembre, todos los candidatos tengan en sus programas el reforzamiento específico de esta salud mental en nuestro país, tanto el sistema público como el sistema privado. Muy bien, pues gracias, Arturo. A propósito, les recuerdo que hace un par de semanas atrás se aprobó la Ley de Salud Mental, ¿no? Que, claro, no es tal vez resuelve todos los problemas, pero por lo menos un paso muy importante. Gaspar. Bueno, Teresa, la verdad, nos preguntó estas cosas, la misma pregunta. Habló de las inequidades del sistema público versus el privado, habló de los costos de bolsillo, habló de los tiempos de espera, o sea, fue muy completa su pregunta. A mí me gustaría quedarme en un punto que yo creo que es fundamental que lo pongamos aquí sobre la mesa. Y es que así como la delincuencia no se soluciona con más carabineros y más cárceles, los problemas de salud mental no se solucionan con más psiquiatras. No se solucionan. Y eso es muy importante. Porque si vivimos en un sistema que no provee, por ejemplo, la garantía de que si tú tienes una deuda no te van a quitar tu casa, un sistema que no garantiza que si tú quedas cesante, tus hijos puedan seguir yendo al colegio, en el fondo, un sistema que permita tener la tranquilidad
de que se puede vivir seguro, donde existe una seguridad social que realmente dé eso, de seguridad social, es un sistema en donde estoy seguro, vamos a tener mucho menos incidencia de problemas de salud mental. Un país con menos diferencia, por ejemplo, en cómo está distribuida la ciudad. Hoy día la ciudad y la sociedad en general tenemos una sociedad de castas, en donde una casta vive en una parte de Santiago, estudia en ciertos colegios, hace ciertas cosas y vacacionea en ciertas partes, o veranea en ciertas partes, y otras personas que viven en unas condiciones muchísimo más precarias, sin áreas verdes, en condiciones de mucho menor seguridad y mayor vulnerabilidad. Oye, aunque llenemos de psiquiatras a esa población, es evidente el riesgo que hay, por ejemplo, de enfrentarse a problemas de salud mental en esos contextos tan adversos. Entonces, solamente para poner la pelota aquí sobre el piso, es muy importante incorporar nuevamente el concepto de los determinantes sociales de la salud en las patologías de salud mental y entender que los problemas de salud mental no se mejoran con más psiquiatras. Eso yo creo que es lo primero que hay que dejarlo meridianamente claro y que a nadie le quepa ninguna duda. Esto lo vamos a lograr con una sociedad mucho más justa, más inclusiva. No es casualidad que, como decíamos recién, o no lo dije, ahora lo voy a decir, que los adolescentes que se autodefinen como homosexuales tengan 15 a 20 veces más riesgo de suicidarse. Eso es un dato que está medido. Y no es porque el cerebro de las personas que somos gays tengan las neuronas cruzadas y tengamos más riesgo de suicidarnos. No. Es porque vivimos en una sociedad, estudiamos en escuelas, crecemos en ambientes donde uno escucha chistes de maricones en la tele, donde en los colegios la estructura de cómo funciona todo es mucho más adversa. Entonces, primero, la salud mental depende de las condiciones de vida en las que nosotros crecemos, nacemos y nos desarrollamos. Y en particular, sobre las prestaciones de salud mental en los sistemas de salud, claramente tenemos una deuda gigante. Y hoy día efectivamente sabemos que hay pocos especialistas, y no solo hay pocos, sino que están mal distribuidos, porque más de la mitad de las horas médicas de médicos especialistas están ocupándose en el 20% de personas que trabajan en el 20% del sistema privado. Entonces, de nuevo volvemos a las diferencias que tenemos de tener estos dos mundos, ¿cierto? El mundo ISAPRE, que es un mundo de alfombra roja, de camas, de listas de espera cortas, versus el mundo FONASA. Entonces, tenemos que avanzar hacia un sistema y un seguro único de salud que permita igualar la cancha para que todos estos expertos y especialistas que hoy día están confinados en cierto sistema de salud puedan repartirse y distribuirse a lo largo de un sistema que permita un acceso en relación a lo que la gente necesita. Y esto no es una locura de países de izquierda o países de derecha. Es muy importante decirlo. Inglaterra nosotros siempre lo ponemos como ejemplo de un sistema de salud único y, perdón, Inglaterra es la cuna del capitalismo. Esto no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de dignidad. Es muy distinto y por eso es importante ponerlo sobre la mesa y finalmente vimos que con la vacunación del COVID vacunamos primero a quien necesitaba la vacuna primero, a los adultos mayores, después a los crónicos, después a los jóvenes. No vacunamos primero al que tenía mayor capacidad de pago, un mejor plan de ISAPRE o un mejor bono. Mi idea es que eso mismo funcione para las patologías de salud mental, para las prótesis de cadera, para las cirugías de vesícula. El que necesita primero la atención, la va a tener primero. El que la necesita después, la va a tener después. Y que no esté relacionado con la capacidad de pago. Muy bien, gracias Gaspar. Natalia, seguimos contigo. Bueno, también voy a decir que es un agrado hablar después de Gaspar, porque yo solo puedo decir que me sumo a sus palabras y voy a intentar aportar con algo. Y creo que voy a aprovechar, ya que Gaspar fue tan explícito, en plantear otra forma de ver las cosas. Porque aquí Arturo se refirió a algunos temas que cruzan cosas que son en niveles distintos. Lo que es la planificación de salud, que es una mirada a largo plazo de lo que un país necesita, efectivamente no tendría que ser sujeto de modificaciones por gobierno. Y eso es un problema. O sea, que nosotros tengamos gobiernos cada 4 años, que su política de salud, su planificación de salud vaya cambiando cada 4 años, es un problema. Pero eso es muy distinto a el hecho que existan o no mayor o menor productividad en los hospitales, fruto de sus directores de servicio o del propio hospital, son como dimensiones muy distintas de la conversación. O sea, nosotros tuvimos un modelo en los años 50 que fue el Sistema Nacional de Salud,
Y ahí la gracia que tenía era que comprendía un directorio que tenía una visión de planificación a largo plazo. Y por tanto, el gobierno que viniera entendía que salud tenía una línea y nadie la discutía mucho, porque también se entendía que era parte de la seguridad social. Entonces, que no importaba cómo se movieran los gobiernos, esto era un beneficio para toda la población, entonces cualquier gobierno lo respetaba. Yo creo que nosotros sí tenemos que avanzar una lógica de planificación. A mí no me gusta mucho siempre cuando se habla de expertos, porque a esta altura creo que se hace un mal uso. O sea, aquí experto da para cualquier cosa. Yo un día me acuerdo que terminé usando la palabra experta porque ya me tenía cansada que todo el mundo se presentaba como experto. Es peligrosa esa lógica, porque eso quita la dimensión social de los problemas, que es justamente un ámbito muy importante en salud, que es la dimensión social de los problemas. Y COVID demostró que parece que hay personas que no tienen una dimensión social, cuando Mañalich dice, yo no sabía que había este grado de hacinamiento. Bueno, esa es una dimensión social que hace que tu política fracase. Y por tanto, muy experto podrás ser, pero en el mundo que tú conoces, que Gaspar lo grafica muy bien. Si una persona ha vivido toda su vida en espacios donde las casas son grandes, las calles son grandes, todos tienen vehículos, bueno, ese es tu mundo y tú generas políticas para ese mundo. Pero cuando las personas saben que hay otros mundos en Chile, donde no hay más de una pieza, donde la gente vive toda junta en un colchón, donde a veces se queman porque tienen como de estos, ¿cómo se llaman, Gaspar? Ayúdame. Que son como pequeñas cositas para calentar, donde se ponen carbón. Brasero. Que todavía se usa, los braseros todavía se usan aquí en Santiago, por donde el propio San José, cerquita del San José. Casas antiguas que están modificadas para que entren un sinfín de migrantes. Y a veces lo muestran en la tele, pero lo muestran como algo anecdótico, como que fuera un circo. Y no le dan la dimensión de que ahí hay gente que efectivamente está viviendo en esas condiciones. Entonces, ya, aquí nos están diciendo que nos quedan 2 minutos. Cierro. El problema es que yo en Chile veo que siempre hay una mala distribución de los recursos. A mí no me gusta llamar recursos, pero recursos humanos, médicos, mal distribuidos. Recursos monetarios, muy mal distribuidos. Porque en vez de financiar la atención primaria, que fue también lo que se ve en pandemia, de hagamos promoción, prevención, pesquisa, etcétera. Atención primaria, donde se sabe que funcionan mejor los recursos. Promover salud. ¿Qué se hizo lo primero? Abrir más camas, comprar más ventiladores, gasto excesivo. De ese gasto alguien va a tener que responder en algún minuto. Perdón que te interrumpa, Natalia, estamos con poco tiempo. Me gustaría que antes de la pausa fuéramos con la pregunta que nos hace Ignacio Cruz, estudiante de medicina. Hoy en Chile conviven múltiples sistemas previsionales tales como FONASA, las ISAPRES, las mutuales o Fuerzas Armadas. Considerando el escenario actual de la Convención Constitucional y la correlación de fuerzas políticas en su interior, lo más probable es que estas vayan en la dirección de un seguro único o un sistema único de salud. Por lo que mi pregunta para el panel es, ante un eventual seguro sistema único de salud, ¿cómo debería funcionar la salud para la atención de pacientes provenientes de Fuerzas Armadas? ¿Debería funcionar como un sistema aparte, tal como funciona hoy día? ¿O deberían ser estos parte del sistema para toda la población? Bien, la pregunta de Ignacio hace relación con respecto a la fragmentación y segmentación de nuestro sistema de salud. Entonces, a los televidentes, si ustedes quieren saber cómo nuestros constituyentes responden a esta pregunta, espérennos después de la siguiente pausa, en la cual vamos a seguir transmitiendo, ya desde MOL, sino desde YouTube de Encuentros por Chile. Así que hacemos una pequeña pausa y seguimos la transmisión y vamos a ver la respuesta a esta pregunta y otras preguntas súper interesantes que le tenemos a nuestros constituyentes desde la página de YouTube de Encuentros por Chile.
Bueno, se nos fue nuevamente Gaspar. Entonces, la pregunta de Ignacio es sumamente interesante, ¿no? Porque toca algo respecto a la estructura del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Lo académico y lo especializado en salud pública entendemos por fragmentación y segmentación. Bueno, Natalia, ¿qué le podría responder a Ignacio? Estás muteada, parece. Ahí sí. Ahí volví. Sí, ahí volviste. Sí, encuentro una excelente pregunta porque fue por lo demás lo primero que a mí me llamó la atención cuando partió la crisis de COVID, que por qué no se abrieron inmediatamente los hospitales de las Fuerzas Armadas. Hay que considerar que no existiendo en todas las regiones, por lo menos aquí en la región metropolitana, hay 2 a 3 que no corresponden todas a Fuerzas Armadas, sino que también a Carabineros, y que tiene una capacidad ociosa importante. Yo creo que cualquier persona se puede ir a dar una vuelta, no es tan fácil entrar, pero si uno se va a dar una vuelta un día común, a esos hospitales tienen bastante capacidad ociosa. Eso quiere decir camas desocupadas, cosa que jamás se ve en un hospital público. En un hospital público a mí siempre me ha llamado la atención cuando dan esos porcentajes como de camas desocupadas. Eso claramente es contando las camas del sector privado, porque en las camas públicas no es que exista una cama disponible, eso no existe. Yo creo que cualquier persona que ha trabajado en el sistema público, aquí incluido Gaspar, las camas, en una UCI, un hospital, la cama nunca está libre, nunca. De hecho, está saliendo la camilla y entrando la otra, pero nunca hay una cama desocupada en el sistema público. Entonces, que haya un lugar con camas desocupadas, hecha con dinero público, a mi parecer es una aberración. Por tanto, el sistema público tiene que considerar a las Fuerzas Armadas. De hecho, tendría que pasar universidades públicas también, haciendo práctica por esas Fuerzas Armadas. Todo cómo se vincula a la formación del personal de salud, todos los trabajadores y trabajadoras de salud, tendríamos que, de alguna forma, servirle al Estado. Eso ya ahí me estoy metiendo en otro tema. Pero claramente todos los hospitales de la Fuerza Armada y Carabineros debiesen pasar al sistema público y esas camas serán administradas por el Ministerio de Salud. Muy bien, gracias. Nos queda un tiempo y tenemos muchas preguntas que nuestros televidentes quieren que respondamos. Sigamos entonces. Gaspar. No sé si alcanzaste a escuchar. Seguro de salud único, que reúna a todas las personas, civiles, militares, ricos, pobres, independiente de la capacidad de pago, y le agregaría algo más a lo que dijo el futuro colega. Le agregaría también los seguros laborales. No hay razón para que hayan cotizaciones que paguen empleadores a un seguro distinto, y yo juntaría todo, incluyendo también las cotizaciones por la enfermedad laboral. Muy bien, Arturo. Eso es una novedad, Gaspar, yo coincido contigo, en el sentido de que no se puede dividir la salud, de que si uno se enferma en el horario de trabajo o se enferma en la casa, al final mucho tiene consecuencia de ambos, o sea, lo que te puede pasar en el trabajo también te puede gatillar una enfermedad en la casa y viceversa, así que ahí tenemos una coincidencia, pero obviamente eso se va a ver más adelante, me imagino, en algún programa de gobierno. En cuanto a las redes integradas, totalmente. O sea, la pandemia fue el mejor ejemplo de que se tiene que disponibilizar todas las camas para quien lo necesite en ese minuto. Obviamente no concuerdo con Natalia en que todas tengan que ser del Estado. O sea, para mí eso, yo insisto, o sea, las del Estado, o sea, las que se financian con hoy día el Sistema Nacional de Servicios de Salud, los hospitales públicos, a mí me encantaría que sean administrados obviamente por funcionarios públicos, pero que no dependan del gobierno, no dependan del ministerio, sino que sean, ojalá, aislados constitucionalmente, tal como son otras instituciones que se requiere, como la Contraloría, como, por ejemplo, el Banco Central, y perfectamente nosotros podríamos proponer eso en la Constitución, a propósito que yo ya coincidimos acerca de reformar el sistema de seguros de salud, podríamos conseguir un par de votos más para esto de darles una autonomía constitucional a la administración de los hospitales públicos de nuestro país. ¿Por qué? Porque no consigo eso. O sea, para mí tener a Guido Girardi administrando todos los hospitales es lo peor que le puede pasar a las familias de nuestro país.
y por eso yo creo en esto de aislar políticamente la administración de los hospitales públicos. Pero sí coincido con que se tienen que ocupar las camas. La pandemia fue una fiel demostración de eso, y bueno, y ojalá que nunca ocurra, pero si llegamos a tener tiempos bélicos, obviamente ahí las Fuerzas Armadas de nuestro país tienen que tener esos hospitales a su disposición. Arturo, pero para responderle al futuro colega, entonces, ¿ajustar el seguro de Fuerzas Armadas con civiles? La pregunta. No, lo que decía la Natalia, ocupar las camas de los hospitales de las Fuerzas Armadas para cualquier persona, en este minuto si es ISAPRE, si es FONASA, o si es Fuerza Armada, el día de mañana también, o sea, que se puedan ocupar las camas, pero que no tengan que tener el mismo seguro. Ellos tienen unas particularidades especiales y hay que entenderlas de esa forma. Y a propósito de esto último que decía Arturo, Ojo que... a propósito de eso mismo, Chile estuvo durante mucho tiempo funcionando como un sistema, como un servicio nacional de salud, después se transformó en un sistema de servicios de salud, y ahora durante la pandemia, en cierto modo, en la práctica estamos funcionando como un servicio nacional de salud, ¿no? Donde el ministerio tiene el control de todas las camas del país, ¿no? Entonces, la propuesta podría ser seguir funcionando así post pandemia, este modelo de un gran servicio nacional de salud abarcativo, y que el ministerio o el Instituto de Gobernanza sea el que dirige todas las camas del país en la atención terciaria. ¿Podría ser un sistema viable para continuarlo así post pandemia y que debiera estar en nuestra Constitución? ¿Qué opinan ustedes? Yo Dile. ¿Te molesta, Arturo, que sigamos de esta forma, post pandemia? No, todo lo contrario. O sea, para mí, si una persona hoy día está en lista de espera, como decía Gaspar, y la necesita urgente porque está sufriendo un dolor increíble por su cirugía de columna que está pendiente hace 9 meses, para mí no hay ninguna razón para que esa persona no pueda ser llevada a donde hoy día exista un pabellón y una cama y un traumatólogo y operarla. Obviamente, si es una persona que no tiene recursos, tiene que pagarse a través de impuestos generales, y en ese sentido yo no voy a perder nunca. O sea, no tengo ningún problema. Muy bien. Natalia y Gaspar, no sé si les parece. Seguimos en un servicio nacional de salud. Interesante, muy bien. Sí, ojo que, Francisco, lo que yo te quería decir es que el tema de los servicios de salud tiene justamente una lógica que uno la puede mirar como algo bueno o algo malo, que es como el mismo tema de la municipalización de la atención primaria. O sea, la fragmentación, el hacer local las tomas de decisiones, tiene ventajas, pero también sucede mucho en Chile que eso implica que viene mucho, por lo menos la parte municipal, que viene mucho de acuerdo a los recursos locales, y ahí se produce también una discriminación, porque entonces no hay ningún ajuste no hay ningún ajuste solidario respecto a cómo se movilizan esas platas tan locales. Entonces, los servicios de salud son bien locales, son regionales, salvo en Santiago, que Santiago es muy grande. Pero creo que uno tiene que apelar a un sistema de salud completo que tenga una cabida local, pero yo creo que por ahí tendría que ir el concepto. Claro, efectivamente. Y si nos metemos más encima en la desmunicipalización de la atención primaria, ese sería otro problema. Quisiera tocar una pregunta aquí del doctor César Bustos, infectólogo que ha estado muy activo en nuestras redes sociales. El doctor Bustos es infectólogo y le ha tocado participar en la primera línea en forma importante, ¿no? Él pregunta de cómo se puede hacer una salud, cómo se puede obtener una salud integral a la persona, ¿no? Y tal vez eso podríamos vincularlo a los determinantes sociales de los cuales ya han hablado. Y también tenemos otra pregunta de la doctora Patricia Matus respecto a cómo se le puede dar un enfoque preventivo a la salud en la Constitución. Yo creo que la prevención en salud ha sido muy postergada históricamente en Chile, ¿no? Salvo el programa de vacunación, tenemos pocos elementos que nos ayuden a prevenir las distintas enfermedades de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo
cómo podríamos hacer una salud más integral y con un enfoque preventivo. ¿Me gustaría tomar la pelota, Francisco? Sí, dale, Gaspar. Bueno, sobre eso, la verdad es que podríamos redactar un artículo muy bonito, ¿cierto? Como el que Arturo recién leía, que se demoró 39 minutos en citar a Venezuela. Quería precisar. Mira, no basta con escribir el artículo. Tenemos que construir cierta institucionalidad que permita que efectivamente esto se lleve a cabo. Y en ese sentido hay dos cosas que yo quiero poner aquí para que discutamos y vayamos también preparándonos para los temas que vamos discutiendo en los próximos meses aquí con Arturo y Natalia. Primero, es poder implementar el concepto de salud en todas las políticas. Y esto es un concepto que sea internacional, digamos que de Naciones Unidas se ha intentado instalar, y que tiene que ver, voy a ser bien práctico. Hoy día, por ejemplo, cuando se construye el puente del canal de Chacao, ese puente tiene, por cierto, estudios de factibilidad técnica, ¿cierto? O sea, poder enterrar en ciertas piedras, los pilares, qué sé yo, cosas que ven los ingenieros. Por otro lado, también hay un estudio de factibilidad financiera. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué costos va a tener? ¿Qué plata nos vamos a ahorrar para el futuro? La salud en todas las políticas implica considerar el impacto sanitario que tiene cada una de las decisiones que se toman. Entonces, por ejemplo, construye un puente. ¿Cómo va a afectar este puente en la salud de las personas? Y eso tiene muchas consecuencias para la gente que vive directamente, por ejemplo, en los sitios donde se va a trabajar. El ruido, la contaminación que se va a producir por el flujo de vehículos, la facilidad que va a tener la gente quizás de Chiloé para moverse a Puerto Montt, qué sé yo. O sea, hay muchos impactos que pueden tener en salud. Una propuesta es que efectivamente se puede incorporar el concepto de salud en todas las políticas. Y cuando se quiera hacer una reforma a la educación o al transporte, digamos ya, ¿cómo va a afectar esto a la salud de los profesores, de los estudiantes o de las personas que usan el medio de transporte? Entonces, esta forma de mirar las políticas públicas incorporando el enfoque de salud, yo pienso que nos puede ayudar mucho a que de alguna manera podamos hacer lo que nos preguntaba la doctora Matus, que tiene que ver con poder incorporar realmente la prevención en todas las decisiones transversales que se toman. Y segundo, se ha hablado mucho también de esta institucionalidad de un organismo autónomo, como decía Arturo, como la Contraloría, como el Banco Central, que pueda de alguna manera defender a las personas frente a este estado asimétrico, ¿cierto? Y ahí se han pensado algunas figuras, así como hoy día existe la Defensoría de la Niñez. Yo he pensado mucho y está escrito en mi programa la Defensoría de la Salud de las Personas, o la Defensoría de la Salud Pública, que algunos también han sugerido que sea una parte de este ombudsman u ombudsperson, si queremos sacarle el género, que probablemente podría tener una facción encargada de la salud de las personas y que tenga un especial énfasis en incorporar el enfoque de la salud en todas las políticas. Entonces el día de mañana, cuando se haga cualquier política pública y el ministro del Interior, ¿cierto?, diga ya, cumple la factibilidad financiera, que ojalá que el ministro de Salud, que hoy día se siente en la otra esquina de la mesa del presidente, porque todos sabemos que tiene al ministro del Interior, al ministro de Economía, están todos cerca, pero salud o educación son los que están al fondo de la mesa. Ojalá que el ministro de Salud pase a estar más bien cerca del presidente, más bien a influir en todas las decisiones, en todas las políticas públicas para cambiar el enfoque. Muy bien, gracias. Interesante esta figura del ombudsperson, ¿no? Sería muy una defensoría de la salud. Muy bien, ¿quién continúa? Francisco, de hecho yo quería seguir en la misma línea de Gaspar. Vamos a ir complementando, espero. Creo que hay ciertas palabras claves que tienen que estar en la Constitución. De hecho, efectivamente, me parece que salud en todas las políticas como concepto está muy en la línea también de que aparezca la palabra determinantes sociales. Creo que esos son conceptos que hay que empezar a repetir, a acuñar, a explicar, porque son importantes y sí es una mirada completamente diferente a cómo se aborda el problema de salud, porque si uno se hace cargo de los determinantes sociales, se hace cargo también de la promoción y prevención. De hecho, la prevención es un ámbito, pero la promoción de salud, el hacer que la persona se mantenga sana, es algo que justamente recibe los menores recursos en atención primaria. Es lo que recibe el peor financiamiento en todo el sistema sanitario y es lo más importante. Entonces, promoción y prevención también tendría que quedar en la Constitución. Y la palabra atención primaria también tendría que quedar en la nueva Constitución. Y el otro concepto de dar una visión integral a las personas, que también se
tiene que ver con esta mirada de la salud mental, como la salud mental por fuera de la salud integral de un humano. La salud física, incluso uno podría evaluar, tal vez no salud, pero el ámbito espiritual de una persona, sus creencias, su sistema de valores, eso también tiene que ver con la salud mental. Y eso tiene que ver con el acceso a la educación, a la libertad de culto, a la inclusión, etc. Muchos ámbitos. Eso uno lo podría resumir como en el buen vivir o en el bienestar, que debiese ser algo que también sea transversal en la nueva Constitución. Y ese debiese ser el objetivo de la salud vista como un derecho, que las personas tengan un buen vivir y se apela al bienestar. Creo que por ahí también uno puede ir moviendo la Constitución. Muy bien, terminamos esta pregunta con Arturo, entonces. Sí, yo me quiero agarrar de lo que planteó Natalia en la respuesta anterior acerca de tener una constitución más localista, es decir, darle más poder a los municipios, a los alcaldes, a los gobernadores que ahora acaban de asumir, porque muchas políticas públicas se están decidiendo entre cuatro paredes en algún ministerio en Santiago, y eso de alguna forma tiene una lógica histórica, pero hoy día yo creo que tenemos que darle esa independencia a los municipios, a las regiones, porque tenemos capital humano, bueno, Gaspar está en Palena, y podemos hacerlos responsables de darle una respuesta más cercana a la ciudadanía. Hoy día cuando los vecinos tienen un problema, tienen que acudir al municipio. Y muchas veces el municipio les dice que no pueden darle una respuesta porque no tienen las herramientas para darle una respuesta, porque no está dentro de sus funciones darle justamente esa respuesta. Pero si el día de mañana concordamos una constitución más localista, con el objetivo de darle más atribuciones, obviamente más responsabilidades y al mismo tiempo más recursos, porque lo que dice Natalia es fundamental. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que un sistema público de alguna forma siempre funciona igual. Ya puede funcionar mejor en algunas cosas, peor en otras cosas, pero funciona igual. Un hospital debiese tener el mismo nivel, obviamente hay diferencias, pero mínimas. Pero no puede ocurrir que tengamos municipalidades que ofrezcan un servicio tan diferente dependiendo de los ingresos de este. Y ahí concuerdo absolutamente con Natalia que si bien hoy día hay compensación para las municipalidades más pobres, tiene que hacerse mucho más intensivo eso, cosa de que cuando uno va a sacar carnet de identidad, estoy inventando cualquier cosa, a un municipio, lo tienen que atender de la misma forma, sea el municipio que sea. Y eso obviamente se hace con mayor recurso desde los que tienen más hacia los que tienen menos. Y obviamente pidiendo una buena gestión, ¿no? Porque sabemos que los municipios son donde se han dado los mayores casos de corrupción y en ese sentido, al darle más responsabilidades a los municipios, a las regiones, tiene que haber una Contraloría que se le entregue más facultades para poder llegar a cada uno de esos municipios y fiscalizar que los recursos se ocupen de la forma correcta. Pero insisto, ahí me colgué de tu punto, Natalia, porque me parece algo que es fundamental en esta nueva Constitución, hacerla más localista, descentralización o cualquier adjetivo que se quiera ocupar, pero que esté más cerca del ciudadano, que esté más cerca del vecino para dar una respuesta más pronta a la persona que corresponda y con lo que necesite en ese momento. Muy bien, bueno, parece que tenemos bastante consenso, ¿no? Respecto a algunos puntos muy interesantes, ¿no? Con respecto a que la prevención y promoción deben estar incluidos en la Carta Magna, también incorporar el concepto de determinantes sociales en salud y que la salud debe entenderse como más allá de lo específico en salud, sino que a través de los determinantes sociales ir permeando otras áreas, ¿no? Y también esto de continuar como un servicio nacional de salud se ve muy, muy interesante, lo cual permite también mejorar la gestión, por ejemplo, las listas de espera de las camas, y parece entonces que tendríamos un consenso con respecto a un seguro único de salud, ¿no? Parece que puede ir por ahí, ¿no? Tener un seguro único, solidario, universal, ¿no? No sé si el sistema único de salud con control absoluto de los prestadores, no sé si eso generó tanto consenso, pero parece que por lo menos por el seguro, por la parte de financiamiento, hay más acuerdo. O sea, ya estamos por borrar el inciso cuarto de la Constitución actual. Exactamente, que no sea una elección.
Ya, muy bien. Ahora acordémonos que estamos discutiendo la Constitución, porque probablemente de los cambios que en ellas se deriven, va a haber que modificar todas las políticas públicas de salud, no eventualmente el Código Sanitario. Entonces queda mucho por hacer y probablemente los cambios que se generen en la Constitución los vamos a ver después de muchos años, ¿no? Porque va a haber que hacer políticas nuevas, eventualmente habrá que cambiar el GES, habrá que establecer un nuevo Código Sanitario. Entonces nos queda para rato, ¿no? Y esperamos entonces tenerlos nuevamente invitados a este programa Encuentros por Chile más adelante para ir viendo cómo vamos y cómo bajamos todas estas propuestas que ustedes nos han planteado durante el día de hoy. Así que les agradecemos muchísimo a Natalia, Arturo y a Gaspar por su participación en Encuentros por Chile y esperamos tenerlos nuevamente en nuestras futuras sesiones, ¿no? Y también le damos las gracias a nuestros televidentes por haber estado acompañándonos durante esta mañana. Dejo con Muchas ustedes. gracias por la invitación. Justo yo me voy gracias subiendo a ustedes. aquí a la avioneta para Palena. Ahí la ven, una avioneta chiquitita. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Buen viaje, Gaspar. Muchas gracias por la invitación, Francisco, Marcela, Gaspar, Natalia, nos vemos. Que estén bien. Chao, Arturo, Marcela, Francisco, chao. Chao. Quería agradecerles a todos ustedes por participar. Sabemos que un día sábado en la mañana requiere de un esfuerzo adicional, pero la verdad es que estamos muy contentos por el diálogo que se ha generado hoy día. Esta conversación continuará, es solo el principio, estamos recién empezando a debatir los temas principales que van a quedar finalmente plasmados en la nueva Constitución. Así que los invito a seguir participando y a ser actores principales junto a nuestros constituyentes en los distintos debates que se van a generar sobre el tema. Muchas gracias y me despido.